Ramón, ¿para qué sirve pagarle a la Seguridad Social? Y bueno, ahí podríamos seguramente tener o necesitar mucho tiempo para explicar todo lo que brinda el Banco de Previsión Social. Es la idea. Tanto en prestaciones económicas, que son las que más se conocen, como en otras prestaciones no monetarias, ¿no? Lo más conocido en el Banco de Previsión Social son las jubilaciones, las pensiones, los seguros de paro, el seguro de enfermedad, quizás la asignación familiar. Pero el BPS es mucho más que jubilaciones y pensiones. Casi siempre se vincula el Banco de Previsión Social con las jubilaciones y no se valora tanto todas las otras prestaciones que tiene para los trabajadores en actividad, inclusive para los pequeños empresarios y algunos beneficios que tienen también los jubilados que pasan desapercibidos, ¿no? Por ejemplo, los jubilados no solamente cobran jubilación o pensión, sino que además hay una política de vivienda para los jubilados que ganan menos, para los jubilados de menos recursos. Hay una política de turismo social que también está administrada por el Banco de Previsión Social para justamente tomar el turismo social como un derecho humano fundamental y sobre todo a esa edad. Ese turismo social también es para trabajadores, porque los trabajadores también pueden tener derecho al turismo social en algunas situaciones. Tenemos, en el caso de los trabajadores, además de que la seguridad social está cuando el trabajador tiene alguna contingencia. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hay dificultades es cuando aparece la seguridad social. Y ahí parece que hubiera como una contradicción, porque cuando hay dificultades es porque el trabajador no está aportando, se quedó sin trabajo, y es cuando recibe el BPS. Entonces, aumentan los egresos del BPS y disminuyen los ingresos del BPS. Parece una contradicción, pero... Por ejemplo, el subsidio por desempleo. Por supuesto. Ahí el trabajador no solamente que deja de aportar porque se quedó sin trabajo, sino que recibe una prestación. Recibe una prestación. Y ocurre lo mismo con una enfermedad, por ejemplo, alguna certificación prolongada, de algún tratamiento prolongado. El trabajador deja de trabajar, deja de aportar y durante el tiempo que está enfermo, durante el tiempo que necesita ese tratamiento, ese trabajador va a estar recibiendo una prestación económica y además, por supuesto que el Estado, a través del Sistema Nacional Integrado, le sigue manteniendo el derecho a la salud de él y de su familia, en los dos casos. Pero saliendo de eso que es lo más conocido, tenemos, por ejemplo, en el caso de la discapacidad, 800 millones de dólares por año el BPS destina para las personas con discapacidad. De una manera o de otra, hay varios servicios, hay varias prestaciones, pueden ser las pensiones por invalidez, pero además están las ayudas especiales, que son ayudas que el BPS le otorga a los institutos que atienden a esas personas con discapacidad. En realidad la debería cobrar la persona, pero por lo general la persona le da el poder para que la institución a la que asiste, digamos, puede ser de rehabilitación, puede ser de capacitación, recibe directamente del BPS esa ayuda especial y con eso tiene la posibilidad de tener los servicios que brinda esa institución. Ese valor que vos acabás de manejar equivale a lo que es las transferencias que Rentas Generales tiene que hacer, por lo menos en este 2019 creo que la proyección es esa, ¿no? Entre 700 y 800 millones de dólares. Sí, esa fue la proyección que nosotros hicimos para el 2019. Todavía no sabemos si se va a cumplir o no. Por lo general lo hacemos pensando en un escenario no optimista, sino en un escenario, yo te diría, bastante conservador cuando hablamos de las proyecciones. Pero te cuento algo. Hace pocas semanas aprobamos el balance 2018. Habíamos previsto de que iba a haber 700 millones de dólares de asistencia financiera. Resulta que fueron 613 millones de dólares, o sea que fue menos que lo que proyectamos, inclusive fue menos que la asistencia financiera que necesitamos en el 2017. No fue noticias, me parece, porque no se cumplió lo que habíamos proyectado y porque además la asistencia fue menor a la que habíamos tenido el año anterior. Pero esperemos, ojalá, yo por lo menos espero, que en el 2019 no necesitemos 800 millones, necesitemos menos y ojalá que logremos que sea bastante parecida a la que fue en el año 2018. Pero bueno, yo te diría que lo que invertimos en las personas con discapacidad
es menos que la asistencia financiera que necesita el Banco de Previsión Social. Simplemente mejor dicho, la asistencia financiera es menos que lo que estamos destinando para las personas con discapacidad. Ahí está. Por eso, digo, empecé a reflexionar y dije, caramba, ¿estarán escuchando este planteo aquellos que dicen a rajatabla, hablan de o se quejan de el déficit del Banco de Previsión Social? Bueno, está bien, dejamos sin asistencia a los discapacitados y punto. Porque en realidad esa asistencia a los discapacitados a la que vos te referís no tiene relación directa con el contrato laboral, ¿verdad? No, por supuesto, porque incluso esas personas seguramente, muchas de ellas no pudieron contribuir a la seguridad social porque no pudieron trabajar, por lo tanto necesitan esas ayudas justamente para rehabilitarlos, para insertarlos para tratar de insertarlos incluso en el mercado laboral. En la medida de que una persona con discapacidad mejore su calidad de vida, seguramente va a tener más oportunidad de poder insertarse, ahora que tenemos una ley que va a obligar al sector privado a tomar, digamos, personas con discapacidad, a contratar personas con discapacidad. Es fundamental hablar de las prestaciones del BPS pensando justamente en la inclusión laboral. Justamente el próximo mes, el 14 de junio, vamos a hacer una actividad junto con la Comisión de Discapacidad del PICNT, donde vamos a pensar, digamos, políticas y acciones, programas, para tratar de que las personas con discapacidad durante el tiempo que reciben una prestación puedan capacitarse a través del INEFOP y poder estar, digamos, tener más oportunidad de empleo, ¿no? Entonces, me parece fundamental destacar de que esas prestaciones son prestaciones no contributivas o son ayudas que la Seguridad Social le da, son derechos, ¿no? Que la Seguridad Social le brinda a las personas con discapacidad. Y eso está financiado por rentas generales, no por la contribución que hacen los trabajadores en actividad. Ramón, me quiero detener un poco más en este tema en el que estamos hablando porque hemos podido ver que parece ser que el Banco de Previsión Social, la gerencia de prestaciones o la dirección de prestaciones, corregime si estoy equivocado con respecto a la denominación de la estructura organizacional del BPS, está siendo bastante restrictiva, fundamentalmente por razones económicas, a la hora de otorgar pensiones por invalidez que están reguladas en la ley 16.713. Generalmente porque entienden que la persona tiene ingresos superiores a lo que debería tener como para ser merecedora de la pensión. ¿Cómo discuten este tema en el directorio? ¿Cómo lo maneja el banco? Bueno, por supuesto que es un tema que está en casi todas las sesiones del directorio porque ocurre de que cuando la persona hace el trámite y hay una denegatoria por estas razones, se puede presentar un recurso que es analizado por el directorio del BPS. No todos los casos son iguales, porque a veces, producto de cómo viene la información al directorio, se pueden detectar algunas pruebas, digamos, que durante el tiempo que se generó en el trámite no habían aparecido, se pueden agregar diferentes informaciones que no estaban durante ese momento o que se pudieron aportar. Y bueno, puede haber diferentes situaciones, tantas situaciones, la casuística puede ser muy importante. Ahora, sin duda que muchas veces nos encontramos con personas que tienen carencia de recursos, que sabemos que tienen carencia de recursos y los topes que fija el BPS son topes muy bajos, a pesar de que se han mejorado esos topes. A pesar de que se han mejorado, son muy bajos y porque quizás después digamos, en la etapa administrativa o en la etapa cuando la persona se presenta ante la justicia, aparecen otras leyes que no regulan al Banco de Previsión Social que pueden ser más abarcativas de lo que es la ley 16.703. Entonces, digo, por supuesto que el beneficiario o la persona que está solicitando esa prestación, una vez agotada la instancia en el Banco de Previsión Social, se puede presentar ante el TCA. Y bueno, y ahí poder tener un tribunal de alzada sería para resolver esos casos. Pero en alguno de estos temas que referido al ingreso de la persona o al ingreso de los familiares, la representación de los trabajadores en algunos casos vota por otorgarle el derecho y la representación de los jubilados en forma sistemática, cuando se trata del tema del ingreso, vota en contra de cómo viene, digamos, y a favor de darle el derecho a la persona. O sea, este tema es un tema
que seguramente vamos a tener que seguir trabajando porque creo que ahí hay algo que se puede mejorar. O sea, creo que ahí hay tela para cortar todavía. Ahí supongo que habrá de todo en las discusiones de directorio del BPS, pero así como dijiste, más o menos cuál es la línea de la representación de los trabajadores y la de la representación de los jubilados. Más o menos cuál es la línea de los directores políticos y de los representantes de los empresarios. En algunos temas hemos coincidido en hacer modificación a la resolución que viene al directorio y otorgarle el derecho. Inclusive hay directores que representan al Poder Ejecutivo que han coincidido con nosotros cuando surgen elementos que hacen posible esa resolución. Y bueno, y también yo creo que no hay una posición monolítica en el directorio. Realmente el directorio del BPS es un ámbito de diálogo social donde a veces estamos de acuerdo, a veces no estamos de acuerdo y otras veces estamos por unanimidad, resolvemos cosas. Entonces no hay una posición que sea, digamos, rígida, y la verdad que sería injusto decir acá que en todas las votaciones el Poder Ejecutivo en forma monolítica vota junto los 4 directores políticos, porque en algunos casos algunos directores políticos votan una cosa y otros directores políticos votan otra. O sea, ahí realmente hay una discusión y hay una toma de decisión a conciencia, digamos, pensando que si estoy convencido, no hay un bloque, digamos, que esté a favor o en contra de un tema, ¿no? Ahí cada asunto se analiza con mucha profundidad y con mucha responsabilidad. Ramón, si te dijera que tenés 2 minutos para decirle a la gente, para decirle algo a la gente como para que la gente tome verdadera conciencia de por qué hay que hacer aportes a la seguridad social, ya sea el propio trabajador o ya sea el empleador por su trabajador. Y bueno, en primer lugar porque la seguridad social es un derecho humano fundamental. O sea, yo creo que nosotros tenemos que generar cultura de seguridad social. Y generamos cultura de seguridad social si todos los actores, y acá estoy hablando no solamente de trabajadores, empresarios, gobiernos, sino también los medios de prensa, también otros actores que intervienen en la sociedad, deberíamos estar trabajando para generar esa cultura de seguridad social. El BPS está haciendo mucho en eso porque estamos, por ejemplo, en las escuelas, en los liceos, en la UTU, en secundaria, en toda la línea, estamos haciendo intervenciones a través de manuales de seguridad social desde los primeros años de la escuela hasta secundaria, explicando qué es la seguridad social, explicando la importancia que tiene la seguridad social. Por supuesto que falta todavía, deberíamos informar más, deberíamos tener una comunicación mucho más efectiva. La representación de los trabajadores está permanentemente insistiendo y creo que hemos ido mejorando eso. Desde hace un tiempo, ya desde hace varios años, estamos mejorando la comunicación con el usuario del Banco de Previsión Social, pero siempre hay cosas para hacer para mejorar esa cultura. Creo que no está en nuestra concepción esperar que la gente venga al BPS, sino que salimos a buscar a las personas para que tengan derecho a las prestaciones y en una política proactiva del Banco de Previsión Social. Pero siempre las cosas se pueden mejorar. Es un derecho humano fundamental y además es obligación aportar por sus trabajadores. El empresario tiene la obligación de aportar por sus trabajadores, tiene la obligación legal de aportar por sus trabajadores, pero no solamente por una parte, aportar por todo lo que gana y por todos los jornales que realiza. Porque si el BPS encuentra alguna irregularidad, no puede ser un atenuante, no puede ser una justificación de que el trabajador le pidió al empresario que no le aportara, porque eso no tiene ningún valor ante la ley. Entre otras cosas porque el derecho laboral está regido por el principio de irrenunciabilidad, es decir, hay derechos que el trabajador tiene a los cuales no puede renunciar aunque quiera. Y convengamos además que el trabajador es la parte más débil en esa relación laboral. Claramente. Y seguramente va a aceptar condiciones justamente por esa situación de debilidad que tiene con el empresario. El trabajador tiene la necesidad de cobrar su salario para hacer frente a lo que necesita su familia, a lo que necesita para parar la olla, como se dice, ¿no? Y creo que eso es un tema
que deberíamos tomar conciencia de que cada uno tiene que cumplir con sus obligaciones, y si todos cumplimos con las obligaciones, estamos construyendo un país de verdad, estamos construyendo un país en serio, un país donde se genere realmente cultura del trabajo, cultura de seguridad social. Gracias, Ramón, por haber estado con nosotros. Bueno, gracias a ustedes.